Sócrates contra... ¿Sí se acuerdan contra quién? ¿Quiénes eran los que acusaban a Sócrates? Sí, están varios personajes, ¿no? Desde luego en la apología de Sócrates de Platón, son esos diálogos que va a tener con estos otros personajes. Pero, en general, los que acusaban a Sócrates de pervertir a la juventud, hay todo un hombre, así como fue Cristo contra los fariseos, así es Sócrates contra... Bueno, ¿qué decía Sócrates? O sea, ¿de qué acusaban a Sócrates? De sofista y que pervertía la juventud, también me acusaban de ateo. Lo acusaban de ateo, de pervertir a la juventud. De hecho, va a ser Sócrates contra los sofistas. ¿Cuál es la visión de Sócrates? Sócrates va a hablar de buscar la verdad. De hecho, él va a decir que él no sabe. Lo que todo el mundo sabe de Sócrates, ¿no? Que dice que yo solo sé que no sé nada. Este, pero ese que no sé nada es igual a reconocerse ignorante. Porque dice Sócrates que hay varios tipos de personas. Dice, están los que, eh, los que saben que no saben, los que saben que saben y los que no saben que no saben. Dice Sócrates que estos son los sabios. Y sí, él era un sabio. Los que saben que no saben. Y los que saben, dice que nunca los conoció. Yo creo que si hubiera conocido a Cristo, pues ahí estaba, ¿no? Porque Cristo afirma como maestro, de hecho dicen los fariseos, nunca habíamos, perdón, dice el pueblo, nunca habíamos oído a alguien hablar con tanta autoridad. Y los que no saben, pues son los ignorantes, pero es la mayoría de nosotros. Y los sofistas, precisamente este no saber que no saben, Sócrates lo que buscaba su forma de, era haciendo una pregunta, y luego después ironizaba y hacía una respuesta. De hecho, eh, dice, es una verdad constante, atenienses, que todo hombre que ha escogido un puesto, que ha creído honroso o que ha sido colocado por él por sus superiores debe mantenerse firme y no debe temer ni la muerte ni lo que haya de terrible, anteponiendo a todo el honor. Ahora que el Dios me ha ordenado, porque así lo creo, pasar mis días en el estudio de la filosofía, estudiándome a mí mismo y estudiando a los demás, abandonándose este puesto de miedo por la muerte o cualquier peligro, verdaderamente esta sería una deserción criminal y me haría acreedor a que se me citara ante este tribunal como un impío que no cree en los dioses, que desobedece al oráculo, que teme a la muerte y que se cree sabio, y que no lo es. Porque temer la muerte, atenienses, no es otra cosa que creerse sabio sin serlo, y creer conocer lo que no se sabe. En efecto, nadie conoce la muerte ni sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. Sin embargo, se la teme como si supiese con certeza que es el mayor de todos los males. De hecho, Sócrates empieza platicando cómo el oráculo le dijo que él era el más sabio. Dice, yo preguntaba a varias personas y me daba cuenta cuando les preguntaba que en realidad no sabían. De hecho, Sócrates lo que va a hacer es, mediante sus preguntas, pero sí es mejor descubrirlo cada quien especialmente esa apología de Sócrates que hace Platón, eh, leyendo directamente el texto. Que además también hay otras descripciones de Sócrates con Aristófanes y con otros, pero especialmente con Platón. Ahora, esto de saber implica también el conocer la verdad. Para Sócrates hay una verdad objetiva, hay una verdad real, hay una verdad de lo que es realmente. Pero los sofistas, que son los adversarios de Sócrates, Sócrates lo que hacía era preguntarle a la gente. Decía, no, es que yo creo que es esto. Y entonces le preguntaba, como, ¿estás seguro? ¿Tienes razón? Es decir, hacía, de hecho, su método se va a llamar mayéutica. Y este método mayéutica tiene que ver con alumbrar, con dar a luz a la verdad en cada uno. O sea, que cada uno saque sus conclusiones. Sócrates va a ser muy respetuoso de la libertad, pero también
cree en esa posibilidad que tenemos como humanos de llegar a reconocer nuestros errores. Y él les mostraba a los demás que no tienen errores, como ese ejemplo de lo que acabo de leer de la muerte. Dice, nosotros tememos a la muerte. Por ejemplo, tú dices, tengo miedo a la muerte. Y si yo dijera que tengo miedo a la muerte porque la muerte es mala, estaría diciendo que yo conozco que la muerte es mala. Pero yo no sé, dice Sócrates, si la muerte es uno de los mayores bienes. Entonces, así también va a hacer preguntas a lo otro. Los sofistas van a decir, y de hecho, aquí para... Hay varios sofistas, lo que hacían, en vez de preguntar como Sócrates, de hecho aquí lo anoto, de, por ejemplo, Protágoras de Avedra, de Abdera, él dice en su libro sobre la verdad, precisamente, así se llama el libro, sobre la verdad, y dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Nada más que quiero copiarlo para no mentir. De todas las cosas. De las que son en cuanto no son. De las que son en cuanto son, perdón. Y de las que no son en cuanto no son. O sea, Sócrates decía que la verdad hay que buscarla. De hecho, decía que una vida sin búsqueda no tiene sentido, sin examen. No nada más es porque luego a veces lo citan, sobre todo en Facebook, como si fuera el examen de sí mismo. Y es cierto, o sea, decía, una vida que no te examinas, que no ves qué rumbo llevas, no tiene sentido. Pero también lo decía, una vida sin búsqueda, sin realmente buscar la verdad, ¿por qué lo hacías? Por ejemplo, él decía, yo les pregunto en qué consiste la felicidad y me dicen que es en los medios materiales y les digo que no. Pero en vez de refutarlos directamente, que es algo que hacemos muy comúnmente, y ahorita como les decía, ¿no? Estos roles del ego, que nos metemos en discusiones y en realidad muchas veces cuando discutimos no hay este amor a la verdad o esta búsqueda de la verdad, porque en la discusión muchas veces, más centrados en nuestro ego, lo que buscamos es tener la razón. Es decir, estamos convencidos de que yo sé, cuando en realidad no sé que no sé, porque no lo sé todo. Para Sócrates era, bueno, hay que ver, vamos a buscarla entre los dos. Si yo me doy cuenta que tú estás equivocado, no te voy a decir, estás equivocado, porque además cuando yo te lo digo, en ese momento tú te vas a bloquear y aunque sepas que estás equivocado, como te dañé tu ego, vas a aferrarte y te vas a aferrar y te vas a aferrar y no me vas a dar la razón porque te estoy atacando a ti, lo vas a tomar como algo personal. Sócrates lo que hacía genialmente era, sí, pues vamos a ver, y empezaba a preguntar y la gente le decía, sí, 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 sí. Y al final llegaba a conclusiones de que, caray, o sea, no me había dado cuenta. De eso se trataba, de alumbrar la mente. A los sofistas decían, es que este pervierte a la juventud, les enseña otras cosas. Y en realidad él decía, solitos, ¿no? O sea, solitos la gente sabe. El punto es que Sócrates busca la verdad. Los sofistas creen que la verdad se inventa. Los sofistas enseñaban a la juventud cómo argumentar, algunas cuestiones de retórica y todo eso. De hecho, de ahí viene la palabra sofisma, de decir las cosas de una manera, lo que fuera, pero que sonara muy bien. De hecho, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Quiere decir que el hombre es el que determina la verdad, el hombre crea la verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver Sócrates y los sofistas con nuestra época? Que constantemente, no sé dónde dejé mi borrador, acá, constantemente en toda la historia de la humanidad, esta cuestión de la verdad que se busca, o la verdad, y que se puede encontrar, que se puede conocer, o la verdad que se inventa, va a estar peleado en toda la historia de la humanidad hasta la fecha. Por ejemplo, Pero ahí, bueno, uh -huh, no, tiene que ver, por ejemplo, he visto que hay argumentos contra si la matemática se inventa o la matemática se descubre. ¿Es algo, va por ahí? por, tiene que ver con eso, aunque las matemáticas, por ser unas ciencias abstractas, tienen, digamos que están en otro plano de conocimiento, pero sí tiene que ver con eso. Mira, vamos a ponerlo acá, tiene que ver con el realismo, que de hecho aquí Aristóteles y después Santo Tomás van a ser los
sí, los genios en eso. Y con el relativismo, claro, no con el relativismo en un plano físico, que de hecho la física nos puede decir muchas cosas de metafísica, pero el punto es, el relativista dice que no hay una verdad objetiva. El realista dice que hay una verdad y que, igual que Sócrates, hay que buscarla. Hay verdad objetiva. Si usamos el método de Sócrates, tendríamos que preguntarles a los relativistas, ¿no hay verdad objetiva? Entonces, esto no es una verdad. Y si no es verdad, que no hay verdad objetiva, pues quiere decir que hay una verdad objetiva. No sé si soy claro en este sentido. O sea, si yo digo, no hay verdad, nada es verdad, bueno, lo que acabo de decir tampoco es verdad. Entonces quiere decir que debe haber algo que sí sea verdad. Y muchas veces no caemos en cuenta de eso. Porque cuando decimos, no, la verdad es que no hay ninguna verdad, estamos en el plan de que creemos que sabemos. Y creemos que sabemos que no hay ninguna verdad. Ahora, precisamente, entre esta discusión Sócrates contra los sofistas también es parecida a la que va a tener Cristo con los fariseos, aunque en un plano religioso, en un plano teológico, porque los fariseos de hecho no se dejan alumbrar por Cristo, le van a hacer preguntas, como Sócrates hacía preguntas para que la gente reflexionara, pero los otros para hacerlo caer en un error, y estaban cerrados a escuchar cualquier cosa que les dijera. Ahora, pasándonos a un plano mayor, y de hecho por ahí está el libro del padre Mindel, el de la cábala al progresismo, que tiene que ver con esto de la verdad, el realismo y el relativismo, de las cosas que son, independientemente del hombre. Bueno, vamos a dejar a un ladito esto de la cábala para comentarlo ahorita. Ahora, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, va a ser un filósofo que se va a enfrentar al relativismo o al idealismo alemán. Aquí dentro del relativismo van a estar una serie de corrientes filosóficas, entre ellas va a estar el idealismo alemán, y el idealismo alemán vamos a tener sí, vamos a empezar con Kant, pero también va a tener a Hegel. Entonces Kierkegaard va a estar contra Hegel, y de hecho su tesis de doctorado se va a tratar sobre el método de Sócrates. Y Kierkegaard va a decir que es existencialista, que una verdad no es verdad hasta que no es mi verdad. Y aquí suena raro porque suena, como decían ahorita, ¿no? A Niurka, como mi verdad. Que es precisamente la cuestión de los sofistas. Los sofistas dicen, es que esta es mi verdad. O sea, ok, porque yo la hice, porque yo la inventé. O sea, porque esto es verdad para mí y para ti no es verdad. Kierkegaard también va a hablar de mi verdad. Pero un momento. Por ejemplo, si tuviéramos una manzana, usen su imaginación, ¿no? Que hay una manzana aquí y alguien la muerde. Y alguien le da una mordida acá. Tenemos una manzana, que objetivamente es una manzana, que es de color roja. Espérenme tantito. Aquí. Tenemos una taza. Ustedes pueden ver esta taza. No ven el asa. Saben que está un asa porque conocen las tazas. Pero de aquí se ven un vaso, ven esto. Y realmente es una taza. Pero si la ven de acá, ven que tiene una forma de taza, ¿no? Que no es nada más un vaso. Es igual con todo. O sea, a veces no somos capaces de abarcar toda la realidad, pero no quiere decir por eso que sea mi realidad. En ese sentido, para Kierkegaard, esa mi verdad es diferente a la verdad para los sofistas, a mi verdad. Si yo muerdo una manzana, que objetivamente es dulce, y Carlas le da una mordida y Marcos le da otra mordida, entonces yo voy a decir, esta manzana es dulce, y los tres vamos a coincidir en que es dulce, pero las papilas gustativas de cada quien le van a dar un matiz de sabor a esa manzana distinta. Si tenemos una loción y la aplicamos, la dermis de cada quien va a hacer que esa loción que huele bien adquiera un matiz distinto. Entonces hay verdades que son asimiladas. Esto de mi verdad tiene que ver, de Kierkegaard, con la vivencia que vamos a tener de esa verdad. Es con que te caiga el 20, que hay cosas que ya sabes, pero hasta que no las vives las entiendes. Entonces, es distinto esta verdad, es muy diferente de mi verdad a un sentido de mi verdad. Es que es lo que yo digo porque yo así lo vivo. Tú no puedes saber porque es mi verdad. Acá Kierkegaard diría, no, vamos a buscarla.
O sea, este es el punto central. Hay que buscar la verdad. Ahora, Hegel decía que se podía ser y no ser. Y por eso voy a lo de la cábala. El padre Mainville, que de hecho algunos lo atacaron porque decían que le faltaba, pues sí, que no sabía hebreo y cosas así para ponerse a escribir de la cábala o cábala, que ahora está muy de moda por diferentes corrientes y movimientos. Dice, y pues se sustenta en varios sabios, que hay dos tipos de cábalas o dos visiones: la cábala buena o la católica y la cábala gnóstica, o cábala mala, de alguna forma. Que hay una gnosis, de hecho, más que de dos cábalas, habla de dos gnosis. Gnosis es conocimiento, o dos formas de conocer. Entonces dice, en esta cábala católica es trascendente y esta es inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? Que se queda adentro. Vamos a acordarnos del in, que en vez de ver a lo mejor a nosotros no nos quedan mucho los prefijos latinos o griegos, pero pues igual que en el in en inglés, ¿no? O sea, adentro. Está dentro de lo que está adentro. Y trascendente es lo que está afuera. ¿Qué tiene que ver esto de la cábala con la filosofía? Que las filosofías, igual que los sofistas, los idealistas, los relativistas, creen que lo importante, que las cosas están dentro de las personas, que todo sucede en tu cabeza, que nada es real, todos son esquemas y todos son ideas tuyas, todo es una imaginación. Nunca estamos presos de nosotros mismos, de hecho Kant lo va a decir de alguna manera y eso es lo que pues se pretende que veamos, ¿no? Y eso es lo que mucha gente piensa, pero se dice, bueno, es que en realidad nunca sabemos si nuestros sentidos nos engañan. Schopenhauer, por ejemplo, va a decir, ese árbol que está ahí a lo mejor no es un árbol. Y por allí, en los griegos, no los sofistas, sino los... mmm, se me fue el nombre, pero que dudaban de todo. eh, alguien, la escena, el relato es que alguien le dio un golpe al otro, le dio una cachetada. Entonces dice, ¿por qué me pegaste? No, tus sentidos te engañan. Y de hecho el padre Castellani decía, estos que dudan de todo, lo que hay que hacer es acorralarlos con un palo y ¿es verdad o no es verdad? O sea, ¿existe o no existe? Porque a veces así pasa, o sea, en este inmanentismo es quedarnos aquí. De hecho, este inmanentismo va a tener consecuencias en la teología y es lo que va a ser llamado modernismo, que va a estar condenado por San Pío X y que tiene que ver en teología con un subjetivismo. Acuérdense, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Para Kierkegaard hay una subjetividad o un subjetivismo, digamos, bueno, que es realista, porque al final de cuentas cada quien va a procesar las cosas a su medida. Como un vaso no lo puedo llenar tanto. Hay gente que comprende más o menos las cosas. Pero eso no quiere decir que la verdad no esté ahí. O sea, la manzana yo la mordí, a lo mejor uno le da una mordida más grande y otro le da una mordida más pequeña. Pero no quiere decir que no esté ahí. Pero hay una subjetividad donde es quedarme encerrado en mí mismo, en ese inmanentismo donde nada más yo, lo que yo siento subjetivamente, es que yo creo que Dios es como algo así, es que yo siento muy bonito cuando, o sea, es quedarnos encerrados en nosotros mismos. No, es que las cosas deben ser así. ¿Por qué? Porque yo las digo. De hecho, vamos a ver las 5 vías de Santo Tomás, de las pruebas de la existencia de Dios. Y recuerdo en el Bachi, me sorprendió mucho. Una de las pruebas dice que Dios es el ser necesario y que nosotros somos contingentes. Contingentes quiere decir que no somos necesarios. Porque hace 100 años ninguno de nosotros existía y el mundo era y toda la realidad era. Y después de 200, pues muy probablemente ya no vamos a estar aquí físicamente, ¿no? Y de todas maneras las cosas van a seguir. No nos necesito Dios. De hecho, le pregunta a Dios a Job, ¿de dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de los montes? ¿Acaso te pedí tu consulta o algo así? Y de hecho, la Biblia constantemente dice, ¿no? Que sabio es el Señor, no le pide, no tiene consejero, no hay nadie a quien le pide ese consejo. Y sí, realmente es. Pero mis compañeros decían, es que no es cierto, o sea, no, Dios no es necesario, nosotros somos necesarios. Porque para ellos era necesario que ellos existieran para que existiera Dios.
porque para ellos Dios está solamente dentro de ellos, pero no dentro de ellos como la Trinidad que habita en ti, sino dentro de ellos aprisionado en, como este cuento, ¿no? O esta historia. eh, bueno, si cae un árbol y nadie escucha que cae, ¿hubo sonido o no hubo sonido? Es igual, o sea, si nadie sabe que existe Dios, entonces existe Dios o no existe Dios. Para ellos, para mis compañeros, era, no, pues es que no tiene caso que Dios exista si no hay nadie que lo conozca. Y para nosotros, si Dios existe, existe y no necesita nada de nadie. Ahora, en esta gnosis, gnóstica cabalística, recuerden que el- para empezar, Dios crea al hombre, hay una revelación, o sea, hay un contacto con Dios, luego viene el pecado original, se va creciendo la humanidad, se va dispersando los pueblos y se van dando estas cuestiones paganas de adorar a diferentes dioses. Entonces, ahí se van recogiendo ciertas prácticas. La cábala o cabala es una, tiene que ver, les digo, con esta gnosis o con este conocimiento. Es un esquema que confunde esto del árbol de la vida, también esta cuestión de la madre, de la maternidad y cosas así. No vamos a meternos mucho en eso, pero el punto es que hay dos visiones que son las principales. Esta gnóstica cabalística tendría que ver con una visión pagana que además tiene que ver con un libro del siglo XIII, si no me equivoco, que es el Zohar, que ahora es como libro de autoayuda casi. El Zohar y hay otro que no me acuerdo, que son escritos que recogen cuestiones incluso como de magia, como de brujería, y esta intención de interpretar la Biblia para que caiga esto del inmanentismo a partir de las palabras, porque para ellos, y de los números, la numerología, de hecho ya hay películas que hablan de eso, buscando el número de Dios, no sé qué, porque los números sería que los hombres se los da a Dios. De hecho hay un relato de rabínico, pues que es impresionante porque Dios le pregunta a los sabios judíos, digo, no todos los judíos, o sea, no el judaísmo es esto, pero sí hay una corriente así, y les pregunta a los judíos cosas así. Es decir, está el inmanentismo, o sea, no sé si estoy siendo claro, eso es lo importante, ¿no? Y el padre Minville dice, es que precisamente estas visiones son las que están en la filosofía moderna. Y estas visiones de la filosofía moderna que son inmanentes, tiene consecuencias teológicas que llevan hacia algo que es realmente apocalíptico, que tiene que ver con la antropolatría. O sea, donde el hombre es su propio Dios. Porque precisamente este principio trascendente implica que Dios es creador. En el Génesis, la palabra hebrea que se usa de creadores, el hacedor, es como muy clara de que es algo distinto a. De hecho, Dios es el que es, pero es el enteramente otro. Dios es el otro y además es el Señor. Hay un error muy común ahora entre algunos cristianos que es Dios. Pues es que como que creas en algo. O sea, Dios no es algo, es alguien. Es una persona. Y es realmente el único ser, o sea, de que partimos. Bueno, de hecho va a decir el padre Minville que esta visión pues va a tener dos frentes, ¿no? El catolicismo y esta visión trascendente la va a explicar muy bien la escolástica y especialmente alcanzando su cumbre en Santo Tomás de Aquino. Digo, está muy, muy resumido, pero es para ver como la trascendencia que tiene, como al final de cuentas, detrás de todas las cosas que hacemos, de todas las cosas que, incluso de los que pensamos, vienen los pensamientos, están enlazados lo que creemos, las palabras, las acciones y las creencias, y se van recíprocamente alterando unas a otras. Pero si tenemos malas cosas, si tenemos una mala visión, pues como cuando alguien, no sé, tiene cataratas en los ojos, entonces es muy probable que tropiece. Igualmente, es muy probable que sigamos tropezando si no tenemos eso claro. Eh, de hecho, San Agustín llega a decir algo que es muy tremendo, que dice que lo peor que existe es el error. No dice que el pecado moral, pero Aristóteles dice que todo pecado es un error y que viene de la ignorancia. Y de ahí la importancia del error. De hecho, si recuerdan, Cristo no dice yo soy la moral. Eso lo recuerda mucho el padre Castellani. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y en el Antiguo Testamento dice, dos pecados ha cometido mi pueblo, que dejó las cisternas, que dejó las fuentes de agua viva y se fue a cavar cisternas rotas. Solito se murió de sed. Y Cristo dice, yo vengo a darles agua, de ríos de agua viva. Ahora, también, esta cuestión de meternos en filosofía, como la veía Santo Tomás decía que la filosofía era la sierva de la teología, o sea, que podía permitirnos conocer lo demás. Y sí, porque ahora, en nuestra época, aparte de este relativismo, aparte de que estamos muy del lado de los sofistas, por ejemplo, vamos a tener a autores como Foucault, que van a hacer apología de los sofistas, y ahora, bueno, hay que recordar, Santo Tomás de Aquino va a hacer mucho énfasis en la razón. Desde luego, como seres humanos tenemos razón, pero también tenemos emociones. Generalmente actuamos más con las emociones que con la razón, pero la razón nos permite, si respiras profundamente ante una emoción, si la sientes y la dejas ir, si no decides cuando estás enojado o cuando estás triste, muy probablemente tu decisión será mejor. Estás usando la razón, estás sopesando las cosas. Y eso te permite ser libre realmente, no preso de tus emociones. Una razón que fue puesta por Dios. Pero ahora tenemos movimientos de constructivistas y de coloniales que dicen que la razón es un invento, que en realidad no hay nada razonable, que la verdad no existe, pero tampoco la razón. Esto lo inventaron en Europa y eso es un invento de los griegos. O sea, llegamos a un punto en el que queda una sorpresa tremenda, ¿no? O sea, yo no nada más, pues un punto irracional, o sea, hemos descendido a un nivel como de bestias, pero en nombre de la libertad. O sea, de hecho así lo dice, ¿no? Boaventura de Sousa, él dice, no, es que hay que quitar esas ideas de la razón porque la razón no existe, o sea, la razón no es, no hay razón, no es cierto, es un engaño. Entonces yo digo, bueno, pues su razonamiento también es engañoso. O como diría este señor que se me olvida, ¿no? El de los memes, que dice que en realidad todas las ideas son memes, así como en genética, que estructura su idea de genética. Dice, como se replican los genes, se van replicando gen X y luego X', X'2, o sea, así como se van replicando, dice también, ah, las ideas son como memes, se van replicando y hay algunas que son muy fuertes porque nos han servido como especie para desarrollarnos y otras que no. Entonces, por ejemplo, la idea de Dios es un meme que se ha replicado y que se ha mantenido fuerza, pero pues la idea del meme es en sí mismo un meme. O sea, son como una serpiente que muerde la cola que se enlazan en lo mismo. De nuevo, si no hay verdad absoluta, quiere decir que esta no hay verdad absoluta, no es verdad. Y como no es verdad, quiere decir que sí hay verdad absoluta. O sea, porque a veces no caemos en cuenta en eso y es así lo principal. Ahora, esta cuestión de la razón y Santo Tomás, les digo, ahora es muy negada y además de ser negada, a veces es puesta como de lado, porque es cierto que nos falta mucho desarrollar nuestra inteligencia emocional, pero a veces la gente de ahora nos dejamos guiar mucho por las emociones y por la pasión. De hecho, la manipulación tiene mucho que ver con la cuestión de manejarnos las emociones. Y actualmente hay toda una campaña de manipulación realmente anticristiana. Por ejemplo, se habla mucho de la homofobia y se habla mucho de que la iglesia no ve bien a la mujer. Pero en realidad todo esto es una campaña de manipulación. Cuando en Estados Unidos no se vendían los cigarros, se infiltró un grupo de mujeres en una marcha feminista que empezaron a fumar. A partir de ahí, los cigarros pasaron a ser un símbolo de la libertad femenina, de que las mujeres podían decidirse. A partir de ahí funcionó la campaña. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, en las marchas del orgullo, algunas, en algunos lugares han sido muy degradantes de las personas, pero en otras son, es que esto es amor. Yo les digo, he tenido algunas que me dicen, es que esto es un amor más puro que cualquier otro amor. O sea, llegamos a un punto en el que incluso tú te puedes sentir mal porque dices, si no pruebo esto es que soy un ogro que odia. Y no se trata de odiar y mandar a la gente al infierno, lo que estoy diciendo es que podemos caer en esos extremos, ¿no? Y te lo dicen y te lo repiten y te lo replican. O sea, vean por ejemplo, cómo funciona Tinder, Facebook. Bueno, Tinder es diferente, no es otra cosa porque que tiene que ver con la negación del ser, que ahorita lo vemos, pero
todas las campañas y a través de las redes sociales, los videos, los colores, los programas de televisión, las series, las ideas que van transmitiendo. O sea, es una cuestión de marketing, es una manipulación que va dirigida a lo emocional, a cómo reaccionamos emocionalmente y dejar de usar la razón. Ahora, la razón fue puesta por Dios por algo y parte del uso o del ejercicio de la razón, pues es la filosofía, que les digo, Santo Tomás la va a ver como una sierva, como una ayuda, como alguien que te ayuda a impulsarte para la teología. Y aquí algunos cristianos van a decir, no, es que San Pablo dice que los pensamientos de los hombres son necedad para Dios. Y efectivamente, nuestros pensamientos son necedad para Dios, pero Dios nos dio la razón. Y es, como católicos, la declaración de Filius del Concilio Vaticano I va a confirmar esto que siempre se ha dicho, o sea, cada quien, y lo dice también San Pablo, no tienen pretexto para no creer en Dios. Haciendo uso de la razón tienen las criaturas, pueden deducir de ahí que existe algo. Es decir, usemos la razón, que muchas veces no lo usamos. Nuestros pensamientos muchas veces no son lógicos y no son coherentes, porque no somos coherentes con nosotros mismos, porque nos engañamos mucho. Y nos engañamos porque pues tiene que ver con nuestras emociones. Nos aferramos a situaciones que sabemos que no son buenas, pero no nos queremos sentir tan malos. Entonces tenemos que hacer una estrategia así como malabares y tenemos que quedarnos en esto, ¿no? La mentira. Entonces este uso de la razón va a llevarnos a la filosofía y especialmente aquí pues vamos a tener que ver la cuestión, desde luego, de la verdad, que es así como lo que hemos visto así muy en grosso, muy en general. La cuestión también de el ser, que es algo medio difícil, pero que podemos entenderlo, de los accidentes, de la esencia, porque ahora no se habla de esencias, ni se habla de accidentes, ni se habla de nada trascendente. También esta cuestión de cómo vemos las cosas, desde dónde las estamos viendo, de la libertad, todo eso. Y al final de cuentas esto nos va a ayudar como base, porque a veces hay mucha confusión en esto. Ahora, de la filosofía, que lo hemos de ver con el favor de Dios, eh, Lutero, por ejemplo, decía que la filosofía era una ramera, que el lugar donde debía estar en la casa era en la letrina. O sea, odiaba la filosofía. Y precisamente Lutero, si algo tenía, es ser muy pasional, muy emocional. Y si algo fue que ayudó al éxito del protestantismo, fue eso. Desde luego, o sea, si uno lee sus escritos, algunos tienen cosas buenas, pero son muy encendidos en pasión. Su visión misma, que lo iremos viendo, de la redención, tiene que ver con su historia de vida y con su pasión, o sea, con su emoción, con necesito algo que me justifique, en vez de razonar. De hecho, va a odiar a los escolásticos, va a odiar a Santo Tomás, va a odiar toda esta cuestión de la filosofía. Y pues bueno, así muy en general, creo que esto es como suficiente por ahora para hablar de la importancia de la verdad, de la importancia de esto. Y pues bueno, quedar bien. Lo interesante es que cada quien leyera y, y que pues pudiéramos retroalimentarnos con esta lectura de la apología de Sócrates de Platón. Y ahí, como les digo, vamos a ver algo que es maravilloso, que es cómo Sócrates muestra la verdad tal cual. Nuestro Señor Jesucristo también va a hacer lo mismo con los fariseos. Les va a decir, incluso para que ellos mismos caigan en cuenta. Eh, Fíjense, por ejemplo, el relato del buen samaritano que todo el mundo conoce, ¿no? Llega uno y le pregunta como para hacerlo caer. A ver, sí, para atorarlo, ¿no? Lo diríamos nosotros. ¿Cuál es el mayor mandamiento? No, amarás a Dios con todo. ¿Qué dice la ley? Amarás a Dios con todo tu alma, todo tu cuerpo, perdón, toda tu mente, todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Ah, pues respondiste bien. Pero, ¿quién es mi prójimo? Porque también discutían los estudiosos que si el prójimo eran nada más los cercanos o así. Entonces le cuenta, había un hombre que iba de Jerusalén a Jericó y bajaba de Jerusalén a Jericó, que sí tiene toda una trascendencia de que tiene que ver con el cielo, con el Cristo mismo que baja y nos ayuda. Total, que cuenta la historia que ya conocemos y al final le pregunta, ¿quién crees que obró como prójimo? El que tuvo misericordia. O sea, se ve cómo ese proceder de Cristo, como el de Sócrates en el sentido de, ¿te das cuenta? De hecho, aquello de poner la otra mejilla va en el mismo sentido, porque una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Cuando Cristo dice, el que te abofetee con la mejilla izquierda, en la mejilla izquierda, ponle tú también la derecha.
La derecha. En la izquierda pone la derecha, perdón, pone la otra mejilla. Entonces, ese movimiento, en esa época, golpear, darle un golpe en la mejilla a alguien era como una mentada de madre. No lo hacías a cualquier persona. A quien podías golpear era a tu esclavo o a alguien que se considerara inferior. Cuando tú le pones la mejilla, la otra mejilla, cuando pones la otra mejilla, es para decir, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? O sea, vamos cayendo a lo mismo. De hecho, Bertrand Russell, que va a ser uno de los grandes ateos del siglo pasado, dice, no, pues Cristo, ahí dice que en el libro de ¿Por qué no soy cristiano? Dice que Cristo que hay que poner la otra mejilla, pero cuando él lo golpea al esclavo del siervo de uno de los sacerdotes, dice, ¿por qué me pegas si no te he hecho nada malo? Porque Russell no está entendiendo precisamente esta cuestión. Lo que dice Cristo está justo ahí. San Pablo dice, vence el mal con el bien, amontona carbones encendidos sobre tu enemigo. ¿Qué quiere decir amontonar carbones encendidos sobre tu enemigo? No que prendas brasas y las traigas en un costal para echárselas a alguien, sino hay un relato muy bueno de Khalil Gibran que dice de dos monjes y uno estaba aferrado a pelear y el otro no peleaba. Y se enoja y dice, maldición, no quiere pelear. O sea, es el hecho de no engancharse con el error del otro y de que la verdad prevalezca y que la verdad la descubra el otro también, que tenga que esa verdad objetiva que está afuera de nosotros, que nos trasciende, la verdad trascendente, la conozcamos mediante un proceso experiencial para que también sea mi verdad. O sea, si esa manzana está ahí, una vez que la pruebes, ya va a ser tu verdad que esa manzana sabe rica. Hasta antes era algo que yo te había contado. Igualmente, acá, tanto con Sócrates, y les digo, el proceder de nuestro Señor, pues el Divino Maestro, es también así, o sea, un respeto tremendo por la libertad de una invitación a pensar, a usar la razón. Entonces creo que eso es así como, bueno, a mí me resulta muy fascinante, la verdad, eso, porque a veces nosotros nos enganchamos, especialmente como sacar la espada, ¿no? Que es importante sacarla, pero así como, es que tienes que creer en esto y tienes que creer así, y a veces hay cosas que ni sabemos. O sea, hay gente que, muy típico en Facebook, que la hace de teólogos y pues no, o sea, no se sabe ni el catecismo. De hecho, así rápido, ¿no? La anécdota, hay un blog muy importante, católico, Tradi, que tiene muy buena reputación y nos decía un sacerdote español, dice, vio en mi librero el catecismo de San Pío X, el director de ese blog, y me dice, y ese es bueno, o sea, no tiene errores, San Pío X. O sea, lo que voy es que no nos damos cuenta muchas veces que no sabemos que no sabemos. Y que aún sabiendo, pues hay cosas que todavía es un mundo por comprender, ¿no? Y es también esa actitud de humildad, pero esa actitud de humildad, de saber que no sabes, no quiere decir que, no, pues es que no se puede saber nada, que es el otro extremo. No era esa la actitud de Sócrates, porque por ahí la he visto. Y también no quiere decir, no, es que no hay nada cierto. No, sino que hay cosas ciertas, pero que hay que descubrir, o sea, hay que buscar esa verdad. Y yo creo que eso es así como lo importante, ¿no? La búsqueda de la verdad, que es una verdad que me trasciende, que no es algo que yo lo invento, no es algo que esté dentro de mí, pero que sí puede estar dentro de mí, que sí puede ser mi verdad, esta verdad trascendente al momento en el que yo la asimilo, al momento en el que yo la aprendo. Como un alimento, un manjar muy suculento, está fuera de mí. Alguien lo preparó para mí, ahí está. Pero en el momento en el que yo lo como, lo asimilo y se vuelve mi verdad. Bueno, pues yo creo que ahí le dejamos por ahora.